Dale, Jesús. Bueno, buenas tardes. Mi trabajo se está basando entre la controversia que surgió en España entre Ginés de Sepúlveda y el dominico de las Casas, ¿no? Ellos argumentaban si la causa de la guerra contra los indígenas era justa o injusta. Pero mientras que eso sucedía, eh, en Nueva España, Cabeza de Vaca había explorado esas tierras, ¿no? En un naufragio que él tuvo, eh, pasó de conquistador a náufrago y posteriormente a ser un cautivo de los indígenas, ¿no? Entonces, he asumido como Cabeza de Vaca, como él narra en este libro titulado Náufragos, como narra el trato que recibió de los indígenas. Si bien es cierto, desde el norte de América, yo no estoy usando, no voy a usar a los indígenas, sino voy a usar al comportamiento que tuvieron los conquistadores en esa parte de América, ¿no? ¿Por qué? Porque un argumento que daba Sepúlveda para justificar la invasión al imperio de los incas y a los indígenas, era que ellos practicaban la barbarie, que eran bárbaros, que practicaban el canibalismo y que no contaban con humanidad, ¿no? Pero sin embargo, Cabeza de Vaca nos dice, nos narra que los españoles también eran caníbales. Los españoles practicaban el canibalismo, ¿no? Y más adelante lo sustento con ciertas fuentes, ¿no? Con ciertas fuentes lo sustento. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, eh, según lo que estoy investigando, esto era, eh, eh, mientras que sucedía todas estas disputas, mientras que se cuestionaba si la invasión era justa o injusta, la monarquía española seguía enriqueciéndose. Ellos seguían enriqueciéndose, y me parece que era un discurso soterrado, ¿no? Este discurso soterrado, mientras que las arcas de la corona seguían imponiéndose. ¿Y por qué justifico esto? Porque años atrás, precisamente en 1492, hubo un hecho, no sé si ya pasó desapercibido, pero hubo hechos contra los judíos que suscitaron dentro de España, ¿no? Dentro de España a los judíos los quemaban, los mutilaban, les robaban su dinero, les robaban sus tesoros, y, y de eso no se habla mucho. De esos hechos no se habla mucho. Pero ya en 1492 ya habían suscitado la tortura, los despiadados, el robo contra los judíos. Y no solamente, otro hecho significativo en 1492 fue que España logra recuperar Castilla de la invasión de los árabes. Por otro lado, a ver, a ver. Ok, suficiente para entenderte, ¿ya? Sube, por favor, hasta el título. Sube hasta el título. Recuerden El título está en tentativa, el precio de la libertad, porque quiero justificar que está en tentativa porque así Atahualpa haya pagado el rescate, fue muerto, continuó la invasión. Así los judíos pagaron el rescate, también fueron muertos, ¿no? También fueron despojados, ¿no? Se produjo un éxodo de España hacia Portugal, ¿no? Entonces quiero sustentar que la libertad no tiene un precio, porque así, en este caso, con el genocidio, con el holocausto,
que cometieron los españoles hacia los indígenas, no hubo un valor nominal de la vida, ¿no? Y esta corriente he encontrado que tiene más respaldo en América del Norte, en Estados Unidos, para ser más exactos, porque la academia en Estados Unidos consideran que la invasión de los españoles fue un holocausto americano, así lo sustentan en las universidades allá, ¿no? Y mientras aquí en Sudamérica, en Hispanoamérica, todavía debatimos si fue justo o injusto, pero en el norte de América, hoy en día se sustenta que fue un holocausto. Por eso está en tentativa el título, profesor. Bueno, Okay. Eso es todo. Jesús, hay que precisar el título. Sí, lo tengo claro. Hay que procurar que, va para todos también, ¿no? Hay que procurar que la expresión del título tiene que ser con un grado de precisión, que más o menos al leerlo exprese el foco en el cual va a despegarse el argumento del paper, ¿ya? El precio de libertad es un título muy generoso, muy amplio, tan amplio que puede ser confuso, ¿no? Sí. Ahí había que vincularlo a lo que tú estás indicando, lo tuyo, ¿no? Pero una segunda observación respecto a tu trabajo es que una cosa es el debate Sepúlveda a las casas y otro es la visión desde que se hace de cabeza de vaca, ¿ya? Entonces tienes que elegir porque el constructo del debate Sepúlveda las casas es inmenso, hay un montón de cuerpos bibliográficos, ¿ya? En el caso de cabeza de vaca hay una posición muy interesante que podría ser muy sugestivo explorar más bien lo de cabeza de vaca antes que Sepúlveda y de las casas. Porque lo de cabeza de vaca no hay tanto cuerpo bibliográfico como sí lo hay en el debate de Sepúlveda y de las casas, ¿no? O sea, Sepúlveda y las casas es un clásico, forma parte de todo ejercicio de formación en toda América Latina y en parte de España, ¿no? O sea, ¿quién no lee el debate, ¿no? Y yo me inclinaría a que trabajes tal vez con mayor subrayado lo de cabeza de vaca, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿puedo hacerle una consulta? Claro, dale. Sí, y en el caso que yo he encontrado cierto paralelismo, por ejemplo, en las actitudes de canibalismo que he encontrado en los conquistadores. Entonces, porque los conquistadores salieron, vamos a suponer que salieron inicialmente en un viaje, pero fueron los mismos, ¿no? Porque Cabeza de Vaca también estuvo en América del Sur, estuvo en Paraguay, me parece, o sea, la visión de él me parece que es más amplia de lo que algunos autores lo quieren enfocar, ¿no? Porque él me parece que estuvo en Paraguay y en Uruguay, entonces le pregunto si es válido utilizar la visión que él tiene en el caso puntual de bárbaros, de caníbal y de humanidad. Claro. Eso le pregunto. Puedes usar ahí su posición, ¿no? Ajá. Sus argumentos con los cuales él describe justamente esas supuestas condiciones, ¿no? Ajá. Yo te recomiendo ahí que te concentres más que Sepúlveda y las casas, porque sobre eso no hay mucho que aportar ya. No, más bien cabeza de vaca, ¿no? Ahí lo de cabeza de vaca podría ser interesante porque, no solamente porque va a ampliar la bibliografía sobre su trabajo, sino que tú acabas de ver que hay una aventura transamericana, ¿no? O sea, Así es. recuerda que cabeza de vaca acaba en América del Norte. Acaba en América del Norte. Así Hay es. todo ahí, probablemente un fresco interesantísimo que sería bueno explorar. Yo te sugeriría que te concentres en cabeza de vaca y así el título de tu paper tienes que meter en el título cabeza de vaca, pues, ¿no? Algo así como la aventura intelectual, el concepto de canibalismo en cabeza de vaca, y tú vas a ver qué palabra clave vas a usar, ¿ya? Ya, muchas gracias, profesor. Ok, dale, Jesús. Siguiente puedes retirarte, Jesús, ¿ah? José Castro, Zacarías. Sí, profesor, ¿me escucha?
Escucho. Tienes 3 minutos, José Castro. Los que ya terminan Ya. pueden retirarse. Tiene que dejar de compartir, no, no puedo compartir pantalla, dice. Ah, ya, Jesús está. Jesús, por favor, deje de compartir. Más o menos al desarrollo histórico-cultural de la formación de un pensamiento propio en Latinoamérica. Lo que más o menos quiero hacer es, de ciertos momentos históricos que he escogido, bueno, según a mi parecer, puede haber un desenvolvimiento un poco más claro de cerca de un choque de pensamientos, o sea, de tanto influencia externa como interna. Aún no escribo el resumen porque todavía como que me falta un poco detallar bien, pero más o menos la idea era esa, ¿no? O sea, enfocarme en ciertos puntos, por ejemplo, en primero cuando, hablando desde el tiempo de los prehispánicos, el contacto entre Cristóbal Colón y los primeros amerindios, con los cuales tienen, digamos, este cruce de culturas que hacen que se planteen nuevos, ¿cómo decirlo? Nuevas formas de ver un mundo diferente, ¿no? Porque ambos vivían totalmente distintos, entonces como que se genera un cambio ahí. Bueno, he planteado ciertos puntos como ese de Cristóbal Colón con los primeros amarillos, incluso en esto me inspiré más o menos en el texto de Colón que nos dejó en las lecturas, sacando algunas citas. Luego avanzando más o menos de forma histórica, me iba ya entrando para la parte donde es Perú, con la entrada de España acá a Perú. Y en esto me enfoco más que nada en la entrada de la influencia religiosa, porque ellos tuvieron bastante control en cuanto llegaron aquí. Y esto, más allá de que sean los reyes católicos, estaba leyendo un poco y era por lo de la misma bulas papales o algo así, que no recuerdo bien el término, pero o sea, básicamente venía desde la Santa Sede, que era un plan de evangelización. Entonces, yo también tomo esto, aparte de la educación que se implantaba aquí, era de tal manera que se puedan eh, adoctrinar o evangelizar. Bueno, yo lo más o menos lo veía por ese tema, en donde a los indios ya lo podían tener bajo un cierto criterio, ¿no? O sea, más o menos como que ya pueden hacer lo que ellos quisieran hacerle en cuanto a pensamiento, o sea, que sigan los parámetros que ya tenían desde Europa y básicamente se puedan olvidar un poco de lo que eran antiguamente o sea, su antiguo pensamiento que era de todo lo que era lo incaico, ¿no? Todos los apus y todo lo que ya tenían de años, ¿no? Básicamente era sepultado eso por implantar los nuevos conocimientos, por así decirlo. Bueno, más o menos centrándome en la parte de lo que es la religión, esta parte y la influencia de lo que es el cristianismo. Y bueno, acá sigo detallando lo que es la influencia del cristianismo, cómo vienen de una forma dominante y ponen básicamente sus ideas en contraposición a las que tienen ellos. Y bueno, más o menos voy detallando hasta ese punto. Donde quiero pasar después es cómo, bueno, también que había leído la parte de que incluso a los curacas tenían clases especiales para que ellos, una vez que estén adoctrinados, digamos, por así decirlo, los jefes también pueden hacerlo a los demás, o sea, a los que siguen, por así la línea jerárquica, por así decirlo, y también puedan controlar más eso. O sea, más o menos me iba al hecho de que desde controlando sus pensamientos, o al menos su educación, su evangelización, puedan tener un pensamiento que es acorde a lo que ellos básicamente plantean desde la visión europea y no tanto una independencia de pensamiento en América, por así decirlo. Pero bueno, eso digamos que es la primera parte de mi trabajo porque después de esto quiero detallar que, bueno, todavía no llego a esa parte porque sigo leyendo de cómo se va transformando esto, de tanto de la parte de que es casi una imposición de que te están enseñando a después del proceso de independencia, cuando ya uno genera básicamente sus propios, propios planteamientos. Aunque las corrientes que se manejaron acá en Perú, por ejemplo, eran de influencia extranjera como el positivismo o la ilustración, aún así se puede evidenciar ciertos matices de una
de una influencia propia, ¿no? Que viene ya desde el mismo contexto en donde vivimos, ya que no es el mismo contexto de que se vivió tales tópicos o tales corrientes en Europa. Y más o menos para desembocar en lo que sería la filosofía de la liberación, pero todavía estoy viendo esos pequeños detalles que, bueno, todavía no llego a esa parte, pero más o menos va formándose por ahí, ¿no? Más o menos por acá es lo que sigo planteándome. Bueno, esto no es una pequeña libro que encontré, pero más o menos voy como a las corrientes influyentes, positivismo e ilustración, porque me llamaron la atención particularmente estos dos, por el positivismo, por el avance tecnológico, científico, y la ilustración por, digamos, un descubrimiento más de acerca de mayor conocimiento en general, ¿no? O Ok, sea, y bueno, ok. más o menos por ahí va mi trabajo. José, Sí. recomendación, ¿ya? Ujú. Este, reduce tu objeto de estudio. Es muy amplio, Mm, es muy ya. amplio y se va para todos. Siempre recuerden que acá es un poco para que todos vayan entendiendo cómo el enfoque siempre favorece al investigador, ¿ya? Cuanto más humilde y más restringida, ¿no?, tu escenario de trabajo, vas a tener mayor oportunidad, no solamente de aporte, sino el manejo del tiempo para desarrollar un paper, por lo que te queda, o les queda solamente un mes prácticamente, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, tu estrategia es muy amplia, porque tu objeto de estudio es muy amplio, ¿ya? Entonces, por eso te obligas a llamarle breve, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un paper no Claro. Ujú. existe el concepto breve, Ujú. hay que quitarlo, ¿no? Entonces, para Ya. evitar justamente esa suerte de pequeña trampa, lo que vas Ujú. a escoger es una de las etapas en la cual te sientas mucho más cómodo. Puedes tratar, por ejemplo, el tema del siglo XIX, del siglo XX, o solamente el tema colonial, y de eso un ítem. De repente, la llegada de los jesuitas y su aporte en la época colonial. Entonces Mm, cuentas un poco cómo llegaron los jesuitas en América Latina y más o menos cuál fue su aporte en esa época colonial antes de su expulsión en el siglo XVIII, ¿no? ya. Entonces, eso ya en sí mismo, ya al escoger una orden religiosa como los jesuitas, te puedes Ujú. concentrar en algunos autores como José de Acosta, etcétera, ¿no? Entonces, restríngelo en tiempo, restríngelo en época y restríngelo en orden religiosa, si es lo que te interesa es la orden religiosa, ¿ya? Ya. Ya es 6%. Ok, muy bien, José. Ya. ¿Cómo saca esto? Sí. Listo. Sí. Puedes retirarte, lo Ya. deseas. Ujú. Eh, Licenzo Cabero, Presente, profesor. y por favor comparte tu propuesta, tus avances. No puedo hasta que Sí, sí, sí. salga ¿Cómo se Y sale ahora esto? va a dejar de hacerlo, imagino. del siglo XX. Em, bueno, básicamente, desde el inicio se nota que hay eh, una posición en contra del positivismo, ¿no? Y también de el ala positivista del marxismo. Entonces, lo medular aquí era que el ser humano es un animal metafísico, que necesita de un mito para vivir, no es solamente una estructura vacía. Y si es que el mito precede a la acción, pues estos mitos que tenemos, que los hay, por ejemplo, el Toma de la Bastilla es un mito, nos movilizan para algo más trascendente. La investigación que estoy realizando tiene dos citas que a mí me parecen trascendentales. Para esto tengo que bajar un poco en lo que he escrito, ¿no? Bueno, de hecho, mucho. Dice Mariatti, en la página 19 de la matinal, pero el hombre, como la filosofía lo define, es un animal metafísico. No se vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza sobrehumana. Ah, bueno, disculpe eso. Los demás hombres con el coro anónimo del drama. Y es que, si vemos esto, el mito no emerge de un genio, no, no, no. Brota de la vida misma.
emerge de la realidad histórica. La humanidad no persigue nunca quimeras insensatas ni inalcanzables. La humanidad corre tras de aquellos ideales cuya realización presiente cercana. Mm, Me refiero, como diría también Mariotti en el libro, el hombre no prevé ni imagina sino lo que está germinando, madurando en la misma entraña de la historia. Muestra de eso también es el trabajo de Juan Abugatá sobre un artículo que él tiene que es Marco Conceptual de la Ciencia y la Tecnología, en la cual se habla de el mito de la Nueva Jerusalén, que bueno, se viene a realizar en la modernidad de parte de Bacon, ¿no? Y creo que Mariátegui da al clavo con estas observaciones del mito, precisamente porque nadie va a hacer una revolución porque lean un libro, me refiero, podemos leer Capital de Marx, ¿no? Pero si no hay una pasión social que nos mueva a la acción, si no hay una creencia contrita tal vez o vehemente, no se puede realizar este ideal. Y es que Mariátegui ve al mito eh, no como algo falso, no como algo hueco o vacío, sino que lo ve como lo que personaliza o lo que de algún modo integra al individuo y a la comunidad, pero sobre todo a la comunidad, y da un propósito, ¿no? Al avance de la misma. Yo aquí pongo, bueno, algo que dijo su hijo sobre la necesidad del mito, Javier Mariátegui. Aclara que el mito cumple una función integradora, que se encuentra en la base misma de la identidad personal y las convivencias sociales en un universo pleno de antagonismos. Y bueno, él cita a un psicoanalista llamado Royo May, que dice que el mito cumple propósitos no solo regresivos y reparadores, como se le reconocía antes, sino también y principalmente fines progresivos, normativos e integradores, porque las grandes historias de nuestra humanidad están compuestas por ideales morales. Es decir, un buen Tusitala, un buen contador de historias, es el que reflexiona sobre los puntos morales. Y quizás sea el núcleo de la acción del mito, pero eso ya es una tesis no aparte. Adicionalmente, bueno, hay que recordar que en nuestra América el mito de algún modo sigue vivo. Tal vez no en las urbes industrializadas, ¿no? Tal vez no en nosotros mismos, ¿no? Que nos creemos muy cientificistas o positivistas o trans. Pero sin esto primigenio que precede a la acción y que también la constituye, podemos analizar cómo nuestra conciencia individual está constituida por las múltiples relaciones sociales que hemos tenido y también eso nos dice algo, que en esta macroconciencia está también el mito, sea el mito del progreso, sea el mito de la revolución, sea el mito de la vida eterna. Eh, y por eso me pareció muy medular tocar a Mariátegui, bueno, en su tiempo y en su obra, aludiendo también a nuestro momento, ¿no? Que eso me falta todavía terminar. ¿Todavía cuento con tiempo, profesor? A ver, he entendido tu argumentación. Yo entiendo además que parte del despliegue donde lo quieres demostrar es concentrarte en algunos antecedentes sobre el mito mariateguiano. Ahí hay una tesis de Zenón de Paz sobre esta parte del mito en Mariátegui, ¿no? De verdad te puede ser interesante, ¿no? Eh, Está bien, porque ahí estamos hablando de un autor, de un texto en particular, entonces está concebido a un foco manejable por el tiempo. Deberíamos tener ahí el insumo bibliográfico, tal vez que te recomiendo, el de Zenón de Paz, ¿no?
y ha trabajado justamente su tesis sobre el mito de Mariátegui, ¿ya? El título de su obra es esa, El mito de Mariátegui, sí, ese no me Así es, pasa. así Ok. es, ¿ya? Entonces te puede ser útil ahí, Vicenzo, ¿ya? Gracias, profesor. Dale, está bien, dale nomás. Sigue trabajando. ¿Cómo dejo de compartir? Perdón, no sé Ahí cómo. mismo donde compartir pantalla, cliquea y vas a dejar de compartir. Dale. ¿Se ve? Ya, genial. El tema de mi investigación es el pensamiento filosófico en el Perú durante la Guerra del Pacífico. Eh, Inicialmente ese no iba a ser mi tema de investigación, iba a ser de hecho la filosofía del sentido común en América Latina, pero resulta que cuando tuvimos la exposición con el profesor chileno, él mencionó algo, ¿no? Que me hizo pensar. Dijo que lo que estaba en el fondo de la guerra contra Chile, bueno, la guerra del Pacífico, porque también estaba incluida Bolivia, era el positivismo. Y resulta que según lo que he investigado, no es tanto así el positivismo. Según lo que yo he investigado, porque me gusta mucho esto, cómo lo estoy investigando, porque tiene que ver con historia y tiene que ver con filosofía, ¿no? Y además, lo menciono, ¿no? Ya han pasado 200 años de la independencia y sería bueno esto también tocar estos temas, ¿no? Porque la Guerra del Pacífico es un evento que ha marcado mucho la perspectiva del peruano, también la chilena y la boliviana. Investigando he roto muchos mitos, o sea, mitos de eh, verdades subjetivas, ¿no? Sobre, ay, que Bolivia esto nos abandonó en la guerra, que Chile tuvo un afán expansionista, ¿no? Esto inclusive lo dicen historiadores bolivianos, ¿no? Que Chile tenía un afán expansionista y que Perú esto terminó sufriendo la guerra y tal, ¿no? Pero no es cierto, o sea, lo que yo he investigado es que la guerra se debió más que nada por la necesidad de un recurso llamado el salitre, porque Perú en el año 1880, en esa década, estaba el boom de salitre, y antes estaba también, perdón, el boom del guano, ¿no? Y entonces era explotado el guano, pero el guano también era usado por otros fines, ¿no? O sea, también esas negociaciones con los empresarios que comercializaban el guano, porque eran extranjeros, eh, franceses e ingleses, estos resulta que negociaban y a la vez también hacían corrupción. Y es algo muy, muy interesante, porque Perú no es el bueno de la película, ¿no? Porque siempre nos han mostrado que Perú es el bueno de la película durante la guerra del Pacífico. Pero no, en sí, lo que yo he investigado es que no es cierto, ¿no? No hay buenos ni malos, sino que cada quien estaba peleándose porque al momento en el que, porque bueno, en el Perú, en la década de 1880, resulta que ese guano, el Perú ya lo había perdido porque lo había perdido porque se le había encargado la explotación por un monopolio a, no me acuerdo el nombre del empresario, Dreyfus, creo que era Dreyfus, y resulta que Perú ya no tenía de dónde sacar ingresos, porque había ciertos préstamos que Perú hacía con las casas que explotaban el guano, pero resulta que no, ese dinero era prestado, o sea, el dinero que le querían pagar o sea, ellos querían dinero adelantado para poder repartirse el dinero entre los políticos de la época. Pero entonces como pedían prestado un adelantado, no les pagaban. O sea, era como, te presto, pero ya no te doy porque te voy a pagar. Entonces, durante esa controversia estaba el salitre, ¿no? En Tarapacá. Ahora, un dato curioso era que un héroe nacional era el que flotaba el salitre. Es Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, signo de cáncer, él le flotaba el salitre en Perú, era empresario, y lo que buscaban era monopolizarlo. Y ahí entra en juego Chile y Bolivia, porque Bolivia se encargaba de prestarle las tierras a Chile, porque había un conflicto por el paralelo 26, que es el desierto de Atacama, y entonces tanto Chile como Bolívar reconocían que eso era suyo, porque también lo menciono, ¿no? Estaba en la época de los caudillos. Eso también sale en cierta manera en este libro de acá, que es la historia de la corrupción en el Perú. Ese libro lo tengo del año 2015. Me lo regalaron, de hecho, nunca lo había leído hasta ahora, y me ha gustado mucho leerlo, porque menciona también figuras importantes, ¿no?
mencionan también esto, personas tipo Marcelo Odebrecht de la época de aquí, ¿no? Es bien, bien curioso cómo es que la historia, en cierta manera, se repite. Pero eso es producto de una herencia del caudillismo militar. Bueno, volviendo al tema de Chile y Bolivia, resulta que Chile explotaba las tierras bolivianas por un tratado, el tratado del 66, si no me equivoco. No, el tratado del 74, en el que Bolivia no iba a cobrarle impuestos a Chile por la explotación del salitre. Entonces, resulta que cuando entró Hilarión Daza, y ese es el presidente que nos han enseñado en los tiempos de preuniversitarios, ¿no? Cuando vemos la guerra con Chile, solamente nos explican que era por un impuesto de 10 centavos por el quintal de salitre. Resulta que lo que he investigado es que Chile no tendría por qué pagar ese impuesto porque en un tratado que tuvo Bolivia con Chile, Bolivia no iba a cobrar impuestos a Chile por 25 años a cambio de que Chile reconocía que el desierto de Atacama era suyo, era boliviano. Todo el paradero 26 era boliviano. En esos tiempos en los que Bolivia tenía salida al mar. Y entonces resulta que cuando entró Hilarión Daza hubo un terremoto y hubo una crisis con una sequía. Y por esa razón Hilarión Daza decidió imponerle el impuesto de los 10 centavos sin deliberar a Chile por el quintal de salitre. Y así se origina la guerra. Ahora, el rol que juega Perú durante la guerra es un rol que, en cierta manera, sí es cierto, de que ellos habían preservado su palabra a un tratado secreto, ¿no? Había un pacto secreto entre Perú y Bolivia, eso sí lo sabemos. Ahora, lo que no sabíamos, bueno, que considero, ¿no? Que para mí fue sorpresivo, fue encontrar que tanto Bolivia y Perú buscaban alianzas económicas.